Hola, 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 mis queridos nacioneros, ¿cómo les va? Hoy es viernes, llegamos, acá estamos. Tenemos muchos temas en la mesa. Ayer no estuve, pero créanme que estuve pendiente de todo lo que estaba pasando, al punto tal de que, ¿qué dicen? Son artículos de librería, pero esta semana son más que eso, ¿no? Bueno, quiero aportarles un ángulo diferente al tema que ayer empezó a ser noticia judicial de esas que van a quedar en la historia, porque el juicio de los cuadernos va a traer del olvido muchos recuerdos y también, yo les diría, no pocos secretos. Miren, porque tuve un pequeño viaje relámpago y mientras venía en el avión, me puse a revisar las 224 páginas de la confesión del principal arrepentido de esta causa, que es el contador de Cristina, Víctor Manzanares. Y créanme que por momentos es pornográfica la confesión. No por el arrepentido, sino por lo que uno va leyendo. Y hubo un momento en que Manzanares, el contador, recordó una inquietante frase de Cristina Kirchner cuando muere el secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Este es Manzanares, que hoy espera su momento de declarar, ¿no? El otro día estuvo el doctor Herrera. Él, en su declaración al final, porque son 4 días que declara, pide perdón. Le pide perdón a Dios, le pide perdón a sus vecinos, le pide perdón a su familia, se siente avergonzado y tiene la necesidad de contar todo lo que sabía con una memoria prodigiosa. Esta es la frase. Síganme porque yo no voy a lo estrictamente relevante en esta parte del proceso, sino a otro punto, y ustedes síganme porque van a ver cómo se convierte en relevante. Recuerdo también que cuando murió Daniel Muñoz, Cristina me dijo, menos mal que se murió. Escuchen lo que sigue. En un sentido de que parte de los secretos de Néstor y Muñoz están resguardados. Hoy estoy poniéndole luz a esos recuerdos. Imagínense, este proceso que empezó ayer es como una llave de ultratumba porque los que sabían todos los secretos ya no están. La muerte permite concluir historias, las cierra con llave, pero también abrir conflictos. ¿Saben lo que pasó el mismísimo día en que el país se revolucionaba? ¿Se acuerdan? Era el día del censo y todos nos quedamos paralizados con la noticia de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, no solamente era una cuestión de dolor o de impacto la que de alguna manera alteraba la vida de su círculo más íntimo, también empezaba en ese momento una carrera para encontrar las llaves. Eran muchas llaves. ¿Saben de qué? Las llaves de los lugares donde se guardaba la plata. Miren esta parte del testimonio. Cuando falleció Néstor, el último en llegar al Calafate fue Daniel Muñoz. Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero. Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, por la avidez que mostraban por las llaves. Todos querían las llaves. Al parecer, había llaves que también él escondía, el propio Muñoz, el que sentía asco por todos esos que solamente cuando acababa de morir Néstor Kirchner tenían interés por las llaves. ¿Y cuándo se sabe esto? Que había llaves de las que solamente sabía Muñoz. Cuando Cristina Kirchner descubre, ya fallecido Muñoz,
que estaba en las listas de los Panama Papers. Y ahí ella le dice a su contador esto. Cuando salió lo de los Panama Papers, Cristina me interroga, sabiendo de mi relación cercana a Muñoz, sobre qué sabía yo al respecto. Le respondí que me había enterado por un mensaje de Muñoz un día antes que la noticia tomara estado público. La respuesta de Cristina fue: con razón tardó tanto tiempo en devolverme las llaves del departamento de Uruguay. Desde mi punto de vista, dice el contador, entre la contradicción de Cristina sobre las llaves de los tesoros y lo que me dijo Muñoz de que entregó las llaves el día de la muerte de Néstor, infiero que alguien que haya recibido esas llaves de Muñoz no se las había devuelto a Cristina de manera inmediata. Se estaban peleando por lo que había en los tesoros. Y una de las cuevas de Alibaba era Uruguay. Uruguay, que era el departamento, una de las propiedades, pero el departamento donde vivía la expresidente en Juncal, Uruguay. ¿Se acuerdan? Acá donde tenían un piso la vecina con la que se peleaba, que le ponía los carteles. Acá donde ocurrió también el terrible intento de atentado contra su vida. Pero claro, Uruguay también era el lugar a donde llegaban las valijas y los bolsos. Estamos hablando de una historia que convierte a toda la ciudad en una especie de cinta transportadora de valijas. Miren cómo está. Acá está. Y ustedes van a ver que yo le puse a nuestro tema de hoy la sucesión de la corrupción. Es entendible, muy entendible, que ayer la expresidente haya preferido no aparecer ante la Cámara, ¿no? Hasta que uno de los jueces del tribunal le pidió que lo hiciera, no por humillarla, sino para dar certeza de que se estaba cumpliendo con el debido proceso y de que todos los imputados escuchaban la acusación. Francisco Rubén Valenti. Doctora Tizisola, sí. La interrumpo, disculpe. Advierto, digamos, con la dificultad propia de la cantidad de personas que están conectadas, que no todos los imputados aparecen en cámara. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos para resguardar la defensa del juicio y el debido proceso que los asiste. Así que le pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan si están en el mismo espacio físico que sus letrados defensores o si están en otro espacio físico, que admiten las medidas necesarias para que se los pueda ver. Continúe, por favor. Sí, continúo. Continúe, por favor. Sí, continúo. Y sí, el Zoom de un juicio por un caso de mega corrupción no es lo mismo que el balcón, ¿no? Francisco Rubén Ayer, la expresidente escuchó acusaciones por 40 coimas, de un total de 204 que figuran en la totalidad de los procesos que hacen al juicio de los cuadernos de las coimas. Y en las 40 coimas de las acusaciones de ayer, se alcanza un número de dinero que para cualquiera de nosotros es una fortuna, pero que en todo este proceso es irrisorio. 10 millones de dólares. La acusación de ayer, 40 coimas por 10 millones de dólares. Pero claro, son 204 sobornos. Y es muy interesante porque yo les estoy mencionando a Daniel Muñoz, al fallecido exsecretario de los Kirchner, porque cuando muere se sabe que le había ido muy bien en la vida o había robado demasiado, porque tenía en su patrimonio 70 millones de dólares y unas 14 propiedades. Entonces se cree que todo ese dinero, en realidad, obviamente no era lo que había hecho él con su trabajo de secretario, sino lo que se había canalizado del robo, particularmente de todo este dinero que pertenece a lo que hoy se llama el juicio de los cuadernos. Sin embargo, cuando uno entra al testimonio del arrepentido Manzanares,
ese número empieza a cambiar. Y les voy a mostrar el tramo en que Manzanares se refiere a los 70 millones de dólares. Los 70 millones en el extranjero es apenas una porción. Calculo que el monto de inversión en el país es de 130 millones de dólares, dice. A lo largo del testimonio de Manzanares, él se acuerda, con una memoria realmente prolífica, de todas las operaciones de compra de inmuebles, de empresas de distinto tipo, de propiedades, operaciones de distinto tipo que servían para lavar dinero. De hecho, él reconoce que cuando empezó el vínculo y vio que estas operatorias eran lo que eran, reconoció inmediatamente que se trataba de lavado de activos, pero también reconoce que aceptó hacerlo. Ahora bien, 130 millones de dólares más 70 son 200, un montón, millones de dólares. Y tampoco es todo. Aquí, en este estudio, el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos, nos contestaba esto sobre cuánta es la plata que se robaron. Estos 70 millones de dólares, los departamentos en Nueva York, ¿podrían ser el destino que tenían todos estos sobornos o no? Y no lo sabemos. Es un pedacito. ¿Un pedacito? ¿De cuánto dinero hablamos, Carlos? De mucho más. De mucho más. No hay un cálculo. No hay un número. La doctora León tiene alguna precisión, pero lo que yo siempre digo, esto es una parte. Esto es una parte de la verdad. Nos seguimos la declaración del contador. Eso, la declaración del contador, que estaba, por algún motivo no se hace a fin de diciembre y pasó para febrero, es lo que origina el operativo PUF, o sea, la persecución. Las confesiones de los empresarios, sí, hasta eran algunas de ellas previsibles, pero no era del contador, ¿no? Yo siempre me acordaba del contador de la película, de los Intocables. Del contador de Al Capone se acordaba. Acá están los cuadernos, pero los cuadernos empiezan a contar otra historia, un drama de corrupción política, porque revela, y acá les voy a mostrar el tramo exacto, cómo después de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y su hijo Máximo se convierten en los administradores de una fortuna que tenía muchos lados oscuros y siguen con una mecánica que es la que finalmente los va a llevar a donde estamos hoy, al banquillo. Y la cuestión es que son los protagonistas, van a ver por qué ahora, de una especie de versión local de Sucesión, esa serie tan exitosa de HBO, pero llevada al drama de la tragedia de la corrupción política. Miren lo que dice acá Manzanares. Hasta el fallecimiento del padre, Máximo tenía un rol mínimo. A partir del fallecimiento pasó a tener un rol protagónico en los negocios heredados. Hasta diciembre de 2015, toda mi relación fue con Máximo. A su madre le reportaba información cuando ella me consultaba. Cuando deja la presidencia, empieza a tener ella un rol protagónico en los negocios, lo cual para mí fue una recarga de trabajo importante. Pese a hacerme cargo de pagar los servicios pasé a hacerme cargo de pagar los servicios de casas, tareas que nunca habían sido mías. Descarto que Máximo y su madre siempre conversaban sobre los negocios familiares. Era una administración compartida entre madre e hijo. No fue así el caso de Florencia. ¿Esto qué nos dice? Que ya cuando salimos de lo que es la causa vialidad, que es decisiones de los presidentes estando en el poder para pasar muchísimo dinero a un contratista que pasó de ser un gerente de banco a un, terrateniente millonario de toda la Patagonia con 20 veces la capital federal, pasamos a lo que es el lavado de activos, donde ya Cristina Kirchner y su hijo, y esto es lo que empieza a revelarse ahora, aunque no esté Máximo entre los imputados, empiezan a tener un rol protagónico.
ya no es solo la corrupción política con lo que hacen desde el gobierno, sino con el lavado de activos. Y en esta causa se empieza a exponer ese drama con la historia familiar, con la historia de la sucesión de Néstor Kirchner. Por eso, todo lo que complique a Cristina en esta causa empieza también a echar luz sobre Máximo Kirchner. Entonces, esta historia va a terminar afectando más tarde o más temprano a su hijo, porque probablemente a lo largo del desarrollo de este proceso empiece también el juicio por Otesur Los Sauces. Y yo quiero decirles, cuando hace un ratito utilicé la palabra de pornografía por la descripción que había en este testimonio, y solo voy a mostrarles 2 ejemplos, me refería no a la cuestión de encontrar gente desnuda, sino a la obscenidad del robo, a la obscenidad de la circulación de valijas con y sin candado en los lugares más desopilantes, desde un baño tapiado a archivos metálicos en muebles encubiertos o estos ejemplos que les voy a mostrar. Sí es verdad que Muñoz me dijo que había en algún lugar que desconozco una pileta con mucha plata de la que Muñoz y Eskenazi tienen llave. O sea, hay un llavero de lugares extraños donde había mucho dinero. Otro ejemplo. En ese entonces mi hijo mayor tenía 4 años y el menor era un bebé. Guardé los bolsos y las mochilas en el entretecho de mi casa y los mantuve allí hasta que me los volvió a pedir Daniel. Daniel es Muñoz. Los bolsos tenían candado. Daniel me dio las llaves, pero no estaban las de todos los bolsos. Me dijo que aquellos que no tenían llave, rompa los candados. Había entre 20 y 30 millones de dólares en total, en billetes de dólares y euros. Hay cuestiones en la vida que son obvias para un contador. Sabía que podía estar lavando dinero, pero al día siguiente les contesté que sí. Acá es cuando le ofrecen hacerse cargo de estas operatorias y Manzanares dice que sí. A ver, en el relato que hace hay momentos donde los secretarios subían al avión Tango 01 sin que las valijas pasaban por el escáner y ¿saben qué decían? Estas son cosas de la doctora. Algunas valijas tenían candado. Y hay una especie de colección de lugares donde se guardaban estas valijas para ir separándolas en lo que luego serían los tesoros. El complejo hotelero Los Sauces en este relato aparece como la gema. Miren por qué. El complejo hotelero Los Sauces es la gema de esta colección, que tuvo los mayores niveles de valores de locación, pero menos ocupación y menos cantidad de habitaciones. Digo que es la gema porque durante alguna reunión con Néstor Kirchner, él demostraba orgullo con ese complejo. Y miren esto, y me decía que el día que dejara la presidencia se iba a dedicar a dar conferencias por el mundo y que allí en Los Sauces iba a recibir a dignatarios extranjeros. A mí me impresionó esto porque obviamente el destino cambiaría los planes. No solo los planes. Recordemos, hagamos un poco de historia. Luego de la muerte repentina de Néstor Kirchner, Cristina gana fácilmente con un número poderosísimo las elecciones, el famoso 54%. Pero empieza a dejar de estar asegurada la impunidad, ¿no? Hay un tramo de la declaración de Manzanares donde cuenta cómo se esfuman los famosos fondos de Santa Cruz. Y sin embargo todo siguió como si nada. Y muchas instancias donde toda esta operatoria se hacía como si realmente hubiera una telaraña funcionando todo el tiempo que pasaba invisible, aunque las valijas pesaban, aunque el dinero se contaba, aunque los tesoros se multiplicaban. Y yo creo que esa impunidad que duró con el poder unos 20 años, es lo que se cortó este año, que va a quedar en la historia de los anales de la investigación de la corrupción política, porque este año hubo una condena firme y Cristina Kirchner, 2 veces presidente, está en prisión, aunque esté en su casa. Este segundo juicio que afronta
con la acusación de ser jefa de una asociación ilícita, es un piso más en el subsuelo del robo público, pero comienza a desarrollarse el drama de la sucesión de la corrupción, que representan madre e hijo, cuya decadencia política, como lo han mostrado las elecciones, no solo los pone en el pasado en términos de poder, sino también que ennegrece y enturbia aún más el horizonte jurídico que comenzó ayer. Estamos empezando a conocer, apenas empezando a conocer, la historia de la sucesión política de la corrupción. Los protagonistas de Sucesión versión argentina son Cristina y Máximo.